necesario un capítulo de discusión y una conclusión. Eso es obligatorio de tener la conclusión. Si es un documento técnico, tiene que tener esta estructura básica. Pueden modular esta estructura básica, pero tiene que tener algo similar. Las páginas tienen que ser numeradas. Es obligatorio para saber dónde estoy, qué estoy leyendo y dónde. Tiene que tener una tabla de contenido. Y cuando es técnico, generalmente cuando presentas cosas técnicas, los conceptos son asociados al modelo matemático. Entonces, generalmente tenemos que tener ecuaciones que asentan las ideas, los conceptos, ¿no? ¿Ok? Eso es una estructura de un reporte en general y obviamente tiene algunos chistes, en particular las ecuaciones tienen que ser numeradas también, tienen que ser un número. Por ejemplo, si tengo x es igual a 1, tengo que tener, tener un número, es mi primera ecuación. X es igual a 2 es mi segunda ecuación. ¿Ok? Vayamos a un ejemplo después. Vamos a ver. Las figuras o imágenes y cómo las tablas tienen que tener una leyenda y un número que los identifican. ¿Ok? Entonces eso es básicamente lo que esperamos de ustedes, algo que es un documento que va a aparecer como un documento técnico. ¿Cuál es el tema que van a trabajar? Van a detallar los componentes de los componentes genéricos, para no estar tan genéricos, de los transformadores trifásicos y de las máquinas síncronas. ¿Ok? Entonces no vamos a ver la máquina síncrona, pero yo voy a pedir a ustedes de decirme cuáles son los componentes, cómo está hecho estas máquinas. Y tanto el transformador trifásico que las máquinas síncronas. La idea es que de su lado van a encontrar información de cómo se está construyendo esta máquina. Cómo se construyen y qué llevan, ¿no? ¿Cuáles son los componentes? ¿Cómo está hecho el ferromagnético? ¿Cuáles son los materiales que se utilizan en máquinas para los ferromagnéticos? Este tipo de cosas, ¿no? Detalles geométricos relevantes, materiales que se usan. ¿Qué otras cosas que puedo pensar? Los sistemas de enfriamiento, este tipo de cosas, etcétera, etcétera. Entonces, es básicamente para ustedes de tener una idea de cómo está hecha una máquina, tanto una máquina estática que una máquina rotatoria. Entonces, la idea es que encuentran los componentes genéricos. Significa no tomar una máquina y detallarla, pero
de tomar varias máquinas y de ver lo que es común a todas esas máquinas para que puedan tener una visión de cómo están hechas esas máquinas, qué conllevan esas máquinas y por qué, ¿no? Al menos tienen también que saber por qué se usa tal cosa. ¿Se acuerdan, por ejemplo? En el ferromagnético laminamos los ferromagnéticos en el transformador por una razón. Entonces, todo eso yo quiero que lo practican en este reporte. Y el reporte no más de 15 páginas, a lo sumo, significa que vamos a entre, entre 10 y 15 páginas para dar un rango. Entre 10 y 15 páginas, ejecutivo, claro, lo que voy a calificar es la claridad, yo voy a calificar la estructura, yo voy a calificar la claridad, yo voy a calificar la ortografía, si está bien escrito, voy a calificar si cómo están armando este reporte es lo que se espera por un reporte técnico. Si hablan de conceptos, si hay ecuaciones, si hay claridad en los conceptos, si presentan imágenes, la claridad de las imágenes, su resolución, si se puede leer de manera agradable o si cuesta trabajo a uno de leer. ¿Ok? Le voy a calificar todo eso y la impresión general que me da el reporte. ¿Ok? ¿Es Sí, claro? profesor. Sí. ¿Sí? Voy a copiar eso o pasar por el chat. Entonces, la pregunta es, ¿para cuándo, no? Entonces, tienen hasta el 25 de noviembre para entregar el reporte a las 18 horas de la tarde. Profesor, una Después, pregunta. ¿sí? Es de 2 personas, ¿verdad? Ok. ¿Cuántos pueden hacer en grupos 2 a 3 personas si quieren? Ok, gracias. ¿Ok? No más de 3 personas. Si se agrupan entre sus colegas, entonces me mandan cuáles son el grupo, ¿no? Me dicen, ok, yo trabajo con tal y tal persona, ¿no? Para que sea enterado que trabajan juntos, ¿ok? En el reporte, obviamente, no olviden de poner los nombres de los que participaron y sus correos electrónicos también, ¿ok? Y vamos a subir eso en el Google Drive antes de las 18 horas, el 25 de noviembre de este año, obviamente. O sea, sin Profesor, embargo, ¿qué pasa si pasan las 18 horas? Cada día que tienen un retraso, yo voy a quitar un punto de la calificación. ¿Ok? sí. Profe, sí. De esta manera, ustedes tienen una fecha fija, ya es de entrega. Es como en la industria, yo necesito el reporte para tal día, yo no lo quiero el siguiente día. ¿Ok? Se acostumbran a manejar su tiempo para poder lograr entregar en tiempo y forma el reporte que se pide. La estructura que estoy hablando acá es también la estructura de tesis. ¿Ok? Es la misma. La estructura de tesis conlleva la misma información. Es como una especie de documento técnico, pero muy académico, ¿no? ¿Ok? Ok. Entonces, a ver si tengo un documento a la mano para mostrar un poco cómo se ve.
un reporte, algo que hice. Los protocolos, yo creo que no está mal los protocolos. Si no está mal. El protocolo no está mal. Ok, vamos a ver. Entonces, por ejemplo, tiene una portada, ¿no? ¿Ven? ¿Quién escribió? ¿De qué se trata? ¿Para qué? Un título. Un título no tiene un punto al final, es un título. Una fecha. Una tabla de contenido. Entonces, ven, aquí en este caso particular es un protocolo de investigación para el ingreso a doctorado. Entonces, tenemos un resumen, interesante, estado de arte, y ven que se asocia al número de páginas que aparecen en el documento. ¿Ok? El texto está justificado, la fuente está congruente a lo largo del documento, no hay variación en la fuente, ¿no? Hay números a los capítulos. Una cosa que no mencioné son las referencias. Cuando ponen referencias en un documento, significa que extraen datos, por ejemplo, de la red de Internet, ¿no? Lo que no pueden hacer es no dar la fuente original de la información. Por ejemplo, acá estoy diciendo algo y yo digo dónde estoy sacando esta información, la referencia 1. Entonces, al final tengo la referencia 1, ¿ok? Entonces, hay diferentes maneras de presentar las referencias. Hay tipo Harvard, tipo IEEE, eso es tipo IEEE. ¿Por qué? Porque son números. Es lo que me gusta hacer porque en muchos de los artículos es como se hace. ¿Ok? Entonces, eso es donde saqué la información que escribí, resumiendo, ¿no? Esta información o extrayendo el más importante. Eso se aparece en este número 1. Lo que me sucedió en años pasados es que algunos que piensan que no me doy cuenta, extraen texto de la red de internet o de tesis y lo copia y lo pega y no da la referencia. Significa que toman un parágrafo entero, lo pegan, lo copian y pegan. Entonces lo que yo hago es que yo utilizo una herramienta para ver el plagiarismo. Entonces, si copian, pegan y no citan la fuente, eso es motivo de, de tener un 5/10. ¿Por qué? Porque eso es un engaño. Eso es, la ley es penal. Entonces, no pueden tomar una información sin dar la referencia. Si los atrapan, para un académico su carrera se acaba aquí, a este momento justo. Entonces es súper importante de citar, es de decir, por ejemplo, ok, yo he extraído este parágrafo, boom, y citan la fuente. Pero no es posible de copiar, pegar y olvidarse de citar y todo va bien. Entonces, eso para mí no cuadra muy bien. Entonces, eso es en la ley. Yo creo que pueden haber sanciones graves, pero bueno, no para un reporte técnico aquí de una clase, pero en la realidad del trabajo, ¿no? Eso sí. Entonces, es de cuidar. Entonces aprenden a hacer las cosas bien de una vez para evitar malas costumbres que le van a pegar duro si están en este tipo de chamba o hacen reportes técnicos para una empresa o en el dominio académico.
Entonces es importante cómo se tratan las imágenes. Las imágenes tienen una referencia. Por ejemplo, aquí figura una y tienen una leyenda. ¿Ok? ¿Y a qué sirve tener eso? Eso sirve porque la figura ya tengo que mencionarla en el texto. Una figura no existe sin el texto. No podemos pegar una figura y jamás hablar de esta figura en el texto. La figura es para apoyar algo, es para apoyar lo que estamos diciendo en el texto. Entonces, tiene que aparecer la referencia en el texto. Por ejemplo, tengo la figura 1, entonces se dan cuenta, por ejemplo, tanto para las referencias que por el identificador de las imágenes y ecuaciones son secuenciales, incrementan. La primera vez que aparecen, tienen un número incrementado siguiendo las referencias anteriores. En este caso, las figuras anteriores, tengo la figura 2 después de la figura 1. La figura 2 no puede ser antes de la figura 1. ¿Ok? También las tablas ordenadas. ¿Ok? Y ven que en un reporte técnico típicamente no estamos como... avergonzado de dar muchas referencias. A más referencias hay, mejores. No, depende, no exagerar tampoco, ¿no? Ok, tenemos número para los capítulos. Ven la notación de los vectores. Los vectores son en fuente normal, pero en negrita. Las variables y los parámetros son en itálico. ¿Ok? Únicamente las constantes físicas están en fuente normal. Eso es una nomenclatura del American Society. ¿Ok? Vemos dónde tengo, ok, hipótesis. Vemos la figura 3, viene después de figura 2, y vemos las ecuaciones. Hay dos maneras de tratar las ecuaciones. Pueden escribir, por ejemplo, algo así. La ecuación hace parte de la frase. O pueden citar el número de la ecuación en el texto. Esas dos maneras son admisibles. Lo que no es admisible es tener una ecuación sin tener la referencia de la ecuación, porque no sabemos a qué se refiere en el texto. Entonces, ven, todas las ecuaciones tienen su identificador. La primera ecuación 1, 2, 3, e incrementamos así. ¿Ok? Tratan de utilizar un editor de ecuaciones y escriben ecuaciones. No me gusta Word. Microsoft es muy pésimo en hacer textos. Pero si ustedes utilizan esta herramienta Word, está bien que utilizan el editor de ecuaciones de esta herramienta. Yo utilizo LibreOffice, que es algo gratuito que utiliza una interfaz LaTeX para poner las ecuaciones, se ven mejor en LaTeX. ¿Ok? Ya es todo. Sobre cómo se parece un documento técnico, ¿no? ¿Hay preguntas sobre eso? Creo que no. ¿No es claro? Sí, es claro. Ok, entonces se necesita de ser cuidadoso. Entonces necesitan de reflexionar lo que hacen y por qué lo hacen, es seguir una nomenclatura, ¿no? Seguir un protocolo, ¿no? Una manera de hacer una metodología. Eso la guardan por el resto de su vida, porque siempre va a ser así. No hay mil maneras de escribir un reporte técnico. Un reporte técnico tiene esa estructura básica. Después pueden poner cosas un poco más convolucionadas, pero básicamente es la estructura.
Entonces, para el 25 de noviembre es lo que espero ver. No más de 10 a 15 páginas totales. ¿Ok? Sí, profe. Entonces es todo para hoy. Nos vemos el próximo martes. Tienen que entregarme este ejercicio que no hicieron. ¿Ok? Ok. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias, profesor. Buen día. Hasta luego.